Gracias, presidente. Pues para no estar de acuerdo o no ver bien el Grupo Foro Asturias pactos PP-PSOE o el PSOE con cualquier otra formación política, deberían estar a ustedes acostumbrados, porque tienen bastantes alcaldías gracias al pacto Foro-PP, incluso en algunas ocasiones gracias al apoyo de concejales tránsfugas, con lo cual no les debería de sorprender que alguna formación política, por el bien de los asturianos, llegue a acuerdos puntuales, y es de agradecer por parte de este grupo parlamentario que sustenta al Gobierno el que en alguna ocasión algún grupo parlamentario siga ese interés general, apoye iniciativas como esta del Gobierno para el bienestar de los asturianos. Y en esta iniciativa, en la carretera S257, es verdad que estamos hablando de unos problemas puntuales, que también viene reflejado en el documento del mantenimiento y diagnóstico de carreteras del Principado de Asturias. Es verdad que ya en el año 2012 se realizaron actuaciones puntuales de pavimentación y es verdad que también desde la propia alcaldía del Ayuntamiento de Colunga se ha trasladado la preocupación por el hundimiento que en un principio, en este punto kilométrico 1200, había sido probablemente un asentamiento de una acera municipal sin llegar a afectar a la calzada, pero que con el paso del tiempo y la acción probable de otros agentes atmosféricos, el asentamiento ha aumentado su amplitud y ha acabado provocando una rotura de la plataforma de la carretera, quedando cortado un carril casi en su totalidad, con lo cual es urgente una actuación y desde ese punto de vista la reparación de este hundimiento se encuentra incluida dentro de las actuaciones previstas en el año 2014, contempladas también, sujetas a solicitación a la aprobación de esa ley de crédito extraordinario y que Foro no quiere apoyar. Sin embargo, sí que plantea actuaciones y sí que vota todas las actuaciones de todos los grupos parlamentarios, con independencia de que sean específicas o no lo sean. Pero, mientras tanto, en la actualidad, a la espera de poder proceder al inicio de esa tramitación administrativa de las obras, el Gobierno se está redactando el proyecto de construcción, manteniendo debidamente balizada y señalizada la zona y bajo la inspección del personal del Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras. Por lo tanto, este Grupo parlamentario apoyará esta iniciativa por coherencia y por ser necesaria y urgente una actuación en esta carretera.